reposteros, bienvenidos una semana más a nuestro canal. El día de hoy comenzamos con las recetas navideñas y para empezar os traigo un delicioso pancake de chocolate. Queda súper jugoso, delicioso, vamos, que tenéis que probarlo sí o sí. Y además, para hacerlo todavía más irresistible, lo voy a acompañar con un delicioso ganache de chocolate. Y además, para decorarlo, voy a hacerlo con unos pistachos y unos trocitos de frambuesa. Así que bueno, si quieres saber cómo se hace, yo no me enrollo más y os dejo con la videoreceta. Y para comenzar con esta receta, lo primero que tenemos que preparar es el buttermilk casero, que es tan sencillo como mezclar la leche junto con el zumo de limón. Yo lo que hago es, del total de leche, le rebajo unos 10 mililitros aproximadamente y se lo pongo de zumo de limón. Lo removemos un poquito y lo reservamos unos 10-15 minutos. Por otro lado, voy a fundir el chocolate negro a intervalos cortos de tiempo en el microondas para que así no se me queme. Y cuando ya lo tengamos fundido lo vamos a reservar a un lado para que así no esté tan caliente a la hora de utilizarlo en la receta. Y por aquí os enseño el molde que yo voy a utilizar. En este caso es un molde de Nordic Ware y como veis es precioso. En esta ocasión el molde que yo estoy utilizando es para 10 tazas o 2,4 litros de capacidad. Es decir, es perfecto para la receta que os estoy dando porque no sobra nada de masa. Pero si vais a utilizar un molde más pequeño, tenerlo en cuenta y hacer la mitad de la receta. A la hora de utilizar este tipo de moldes es muy importante que los engrasemos perfectamente. Yo os recomiendo unos sprays que son antiadherentes, que la verdad son muy fáciles de utilizar y más rápidos. Pero como yo en este caso no tenía, pues lo que hice fue poner un poquito de mantequilla derretida y con ayuda de un pincel lo fui repartiendo muy bien por todos los huequecitos del molde. Tenéis que tener cuidado y estar pendientes de que no quede ningún hueco sin cubrir, ya que si no luego al desmoldarlo se nos puede romper. Reservamos el molde a un lado y ahora vamos a preparar la masa de nuestro bundt cake. Para ello voy a colocar la mantequilla, que debe de estar a temperatura ambiente, y la voy a colocar en la batidora. La voy a batir durante unos 2 minutos aproximadamente o hasta que la mantequilla esté un poquito más blanquecina y más cremosa. Seguidamente le voy a añadir la mezcla de los dos azúcares que voy a utilizar en esta receta, que son azúcar blanco y azúcar moreno o panela. También le voy a añadir una pizca de sal que nos va a ayudar a potenciar el sabor del chocolate en nuestro bizcocho. Y lo batimos todo a una velocidad media-alta durante unos 5 minutitos aproximadamente, o hasta que veamos que la mezcla cambia de color y dobla su volumen. Y mientras tanto aprovecho para comentaros que aparte del buttermilk, que nos va a ayudar a aportar mucha más jugosidad a nuestro bizcocho, también voy a utilizar crème fraîchée, que yo ya la he comprado en el supermercado ya lista. La que yo estoy utilizando tiene un 30% de materia grasa y tiene un colorcito amarillento clarito, además de un sabor ligeramente ácido. Y bueno, yo lo que hago es mezclar el buttermilk con la crème fraîchée, que es la que yo voy a utilizar en este caso. Y también le voy a añadir un poquito de vainilla en pasta, que como ya sabréis los que me seguís, yo utilizo la de la marca Eurovanille y os la recomiendo al 100%. Ahora por otro lado voy a mezclar los ingredientes secos, que son la harina junto con la levadura química o polvos para hornear, el bicarbonato sódico y el cacao en polvo sin azúcar. Lo removemos un poquito para que se integren ligeramente y lo reservamos a un lado. Cuando nuestra mezcla de mantequilla y azúcar esté lista y ya esté más cremosa y aireada, le vamos a añadir los huevos uno a uno, sin dejar de batir, y no añadimos el siguiente hasta que nos haya integrado el anterior. De esta manera vamos a conseguir que se integren mucho mejor todos los ingredientes. Como siempre os digo, es muy importante que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente. Si fuese necesario, a mitad del proceso podemos parar de batir y a rebañar los bordes para que así se integre todo mucho mejor. Una vez hayamos añadido todos los huevos, a mí me gusta batirlo durante unos 5 minutitos más aproximadamente, para que así se integre todo mucho mejor. Pasado este tiempo vamos a añadir la mezcla de ingredientes secos en 3 partes y la mezcla de ingredientes líquidos en 2 partes, empezando y terminando con los ingredientes secos, es decir, añadimos 1/3 de ingredientes secos
y mezclamos, como siempre os digo, a velocidad mínima, para que así no se desarrolle el gluten de la harina y nos quede un bizcocho bien tierno y esponjoso. Y mientras que batimos le añadimos la mitad de los ingredientes líquidos. Cuando esté todo bien integrado, añadimos otro tercio de los ingredientes secos y el resto de los ingredientes líquidos. Y por último, cuando ya lo anterior esté bien integrado, le añadimos el resto de los ingredientes secos. Y batimos justo hasta integrar sin necesidad de sobrebatir la mezcla. Y ya por último le vamos a añadir el chocolate negro que habíamos fundido previamente y que ya no está tan caliente. Mezclamos unos segunditos hasta repartir y ya tenemos nuestra mezcla lista. Como veis, esta mezcla queda bastante densa y cremosa y os prometo que tiene un olor a chocolate delicioso. A mí me apetecía desde luego comerme la masa así cruda, pero mejor nos esperamos hasta que esté horneado. Ahora voy a coger el molde que previamente teníamos engrasado y voy a ir poniendo la mezcla poco a poco, ya que es bastante densa y de esta manera me aseguro de que todos los huequecitos quedan bien rellenos por nuestra masa. Cuando ya tengamos toda la masa dentro del molde, le damos unos meneitos para que se rellenen bien todos los huecos y alisamos un poquito la parte superior. Y ahora sí me voy a llevar el molde al horno previamente calentado a unos 160-170 grados, con calor arriba y abajo, y lo voy a tener unos 60 minutos aproximadamente, pero el tiempo siempre va a depender de vuestro horno, así que os aconsejo que vayáis estando pendientes a los 50 minutos, cosa más o menos. Y si veis que se está tostando demasiado por la parte superior, podéis taparlo con un poquito de papel de aluminio. Recién salido del horno, a mí me gusta darle unos meneitos con cuidado porque está el molde muy caliente y el bizcocho muy tierno dentro del molde, para que así se despegue de la parte de abajo y nos aseguremos que a la hora de desmoldar nos va a quedar perfecto. Y lo dejamos enfriar dentro del molde durante unos 10 minutitos aproximadamente, ya que si intentamos desmoldar este tipo de bizcochos con este molde en caliente, lo más seguro es que se nos rompa o que se nos quede pegado dentro del molde. Y ahora, pasado este tiempo, lo que voy a hacer es desmoldarlo. Para ello voy a utilizar el stand de presentación, lo voy a colocar en el molde y le voy a dar la vuelta. Y con mucho cuidado, este es un momento de mucha tensión porque no sabemos si nos va a quedar perfecto al desmoldarlo, pero bueno, con mucho cuidado retiramos el molde y como veis en esta ocasión ha quedado perfecto. Y como veis ha quedado con una pinta deliciosa y también ha quedado súper tierno y esponjoso. Y ahora lo vamos a dejar enfriar por completo a temperatura ambiente. Mientras tanto, por otro lado, voy a preparar un ganache de chocolate con el que voy a decorar el bundt cake. Esto es totalmente opcional, pero la verdad que ya le da el toque extra súper delicioso. Para ello simplemente voy a mezclar la nata que yo he calentado en el microondas hasta que ha roto a hervir y se le voy a añadir al chocolate. Y a medida que se vaya fundiendo vamos mezclando hasta conseguir una textura uniforme y sedosa. También le voy a añadir un poquito de mantequilla para que así le dé una textura más cremosa y brillante a nuestro ganache. Mezclamos un poquito más y cuando tengamos ya todo bien integrado, voy a tapar el ganache con film que quede en contacto directo, es decir, lo voy a tapar a piel y lo voy a dejar que enfríe un poquito a temperatura ambiente, hasta que no esté muy líquido, pero tampoco muy espeso. Si se nos pasase y si nos quedase más frío, podemos calentarlo unos segunditos en el microondas. Y ya así, con nuestro ganache listo y nuestro bizcocho ya frío, lo voy a cubrir utilizando en este caso una lengua repostera. Y como veis, yo dejo caer los chorretones por la parte superior y ya que vaya cada uno para donde quiera. Como veis, esta imagen es totalmente irresistible porque ver el chocolate cayendo por el bizcocho es una delicia. Y para darle un toque especial y diferente, lo que voy a hacer es ponerle por la parte superior unos pistachos y unos trocitos de frambuesa crunchy, que por abajo en la cajita de descripción os voy a dejar el enlace directo por si queréis comprar los mismos que yo estoy utilizando. Y ya tenemos nuestro delicioso bundt cake de chocolate listo. Y como siempre no me puedo ir sin antes partiros un trocito para que veáis el interior tan irresistible. También os quiero comentar que si queréis darle un toque diferente a la masa antes de hornearla y de ponerla en el molde,
Podéis añadirle chips de chocolate negro, de chocolate con leche, de chocolate blanco, algún fruto seco como puede ser trocitos de nueces, pistachos, lo que queráis. Incluso también podéis añadirle galletas Oreo, que también queda súper delicioso. O dejarlo tal cual como he hecho yo. Os prometo que es el mejor pancake de chocolate que he probado en mi vida, ya que queda súper tierno, húmedo, esponjoso, delicioso, vamos, y con un sabor a chocolate intenso. Y para conservarlo yo lo hago a temperatura ambiente dentro de un recipiente hermético. Y bueno, reposteros, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y si es así, hacedmelo saber dándole a me gusta, suscribiéndose al canal y compartiendo este vídeo para así llegar a más gente. Nos vemos la próxima semana con otra videoreceta navideña. Un besito, reposteros.